Hola, bienvenidos a esta nueva presentación. En esta oportunidad voy a intentar explicar un poquito cómo funcionan las computadoras u ordenadores, el porqué de esta metodología de funcionamiento que tienen, por qué funcionan así. Después vamos a hablar un poquito de cómo funciona cada elemento dentro de las computadoras u ordenadores y no todos los elementos, sino los tres básicos que generalmente a uno le interesa para adquirir o comprar una computadora u ordenador. Y por último, intentaré dar así un esquema general de cómo cada vez que encendemos este aparato electrónico que es la computadora u ordenador, cómo va siguiendo distintos procesos, ¿no? Bien, empezamos por la definición. ¿Qué es una computadora o ordenador? Acá tengo una pequeña definición. Es una máquina electrónica capaz de almacenar información y tratar automáticamente mediante operaciones matemáticas y lógicas controladas por programas informáticos. A ver, básicamente una computadora o ordenador es una máquina que contiene información. Información que la guarda en un formato que se llama digital. Bien. Digital quiere decir que son unos y ceros. Para la máquina comprende únicamente dos estados, el uno y el 0. No comprende como nosotros comprendemos las palabras. Después las transformas, hace una transformación de esa información para que nosotros las comprendamos y para nosotros que sea útil, ¿vale? Pero en general la información la guarda como ceros y unos, ¿m? Un formato digital. Y tratarla automáticamente mediante operaciones matemáticas y lógicas. La parte lógica matemática, ahora vamos a ver cómo es que funciona esto, pero claro, es que computar es calcular. Computar es calcular. La palabra computadora básicamente quiere decir que es una calculadora. Y esto en el fondo sigue sumando, restando, dividiendo, multiplicando. ¿Qué sucede? Que claro, se ha agregado más complejidad y cada vez con el tiempo fue haciendo más funciones. Y hoy en día, claro, es algo normal ver cómo nuestro cursor se mueve en la pantalla, pero este movimiento de pantalla que hace mi cursor lo está calculando continuamente la computadora o el ordenador por el movimiento de mi ratón. Yo muevo mi ratón en distintas formas y bueno, en la medida que lo voy moviendo, automáticamente en microsegundos calcula la posición que debe colocar el cursor dentro de la pantalla. Lo mismo que hace con todo lo que ustedes están viendo aquí. Todo lo que ustedes ven cada vez que encienden sus computadoras u ordenadores son cálculos, por detrás hay cálculos, son en microsegundos, pero calcula, siempre está calculando, por eso es una computadora, calcula. Bien, ahora bien, ¿por qué unos y ceros? Unos y ceros, ¿por qué unos y ceros? A ver, aquí yo tengo, a ver, este no es, vamos con el segundo, es este creo. Bien, ok, acá tengo un circuito, pero antes de ver el circuito vamos a ver esto. Ahí está. Unos y ceros básicamente es por esto, porque las computadoras al ser o ordenadores al ser elementos electrónicos tienen eh, dos estados, unos y ceros, y los estados están dados por pequeños interruptores internos que tienen estas máquinas. Em, un interruptor normalmente abierto es un interruptor que siempre está en estado de apertura. Cuando nosotros efectuamos una acción mecánica sobre el interruptor, o sea, presionamos la tecla, encendemos. ¿Y qué hace esto? Cierra el circuito. Entonces la corriente viene por aquí y continúa. Este interruptor se llama interruptor normalmente abierto. Y después hay otro tipo de interruptor que se llama interruptor normalmente cerrado. El interruptor normalmente cerrado, al presionar, abre el circuito, al contrario de este. Este está permanentemente abierto y cuando aprieto, cierro. En este no, en este está continuamente cerrado y cuando presiono, bajo, automáticamente se abre el circuito y deja de circular corriente. Entonces, dos estados.
encendido o apagado, continúa o no continúa, unos y ceros. Ese es el tema de cómo funciona y por qué unos y ceros. Ahora bien, ¿cómo con interruptores se puede hacer un cálculo? Eso es lo que a veces cuesta entender. A ver, acá hice unos circuitos con un programa de simulación. Acá estos son nuestros interruptores, son normalmente abiertos. Al final del circuito tenemos una lámpara y por aquí entraría la corriente y por aquí cruzaría la corriente a través de la lámpara, la encendería y este es el neutro. La corriente circula en este sentido. ¿Ok? Entonces, eh, nuestro interruptor tiene dos estados, encendido o apagado, o 1 y 0. Entonces, bien, ¿cómo podemos ver una multiplicación con 8 interruptores? Vamos a verlo. Primero, debajo de este interruptor tenemos un 1 por 0. 1 por 0 habitualmente es 0. Cuando es 0 la lámpara no enciende. La lámpara encendida es 1 y la lámpara apagada es un 0. En lógica binaria también puede ser al revés. Se puede utilizar cuando está cerrado el circuito un 0 y cuando está abierto un 1. Habitualmente se usa esto. Cuando está abierto es un 0 porque no tiene tensión, no permite que la corriente circule. Y cuando está abierto es un 0 y cuando está cerrado es un 1. Bien, para nosotros va a ser así. Si está cerrado es un 1. Entonces voy a cerrarlo. Y al cerrarlo veo que la corriente circula, no tiene ningún problema para seguir circulando, pero llega hasta aquí. Y aquí hay un 0. Y 1 por 0 es 0. Acá tengo un 0. Y este 0 está abierto. Por aquí no puede circular la corriente. Entonces la lámpara permanece en 0. 1 por 0 es 0. Conmutamos. Ahora ponemos este 0 aquí y este 1 detrás. Y nos queda acá un 0 y acá un 1. A ver qué sucede. El primer interruptor está en 0, está abierto. El segundo interruptor está en 1, lo ponemos en 1. Viene la corriente y no puede pasar. Al no poder pasar la corriente, aquí no hay corriente. Entonces hay otro 0, indudablemente. 0 por 1 me da 0. Bien, y ahora viene la otra operación que le continúa, que podría ser 0 por 0. 0 por 0 es 0. Los dos están abiertos, la corriente no puede circular de ninguna manera. Entonces la lámpara no enciende, está en 0. Y por último, esta compuerta que es una compuerta AND, producto, una compuerta lógica AND. Por último tengo un interruptor que está en 1, otro interruptor que está en 1 y vamos a ver si esta vez sí enciende la lámpara. Cierro el primer interruptor, la corriente circula por acá y cierro el segundo. Y sí, ahora sí tengo la lámpara encendida, tengo un 1. La única forma de que estos circuitos enciendan la lámpara, la única forma que la multiplicación me dé un 1 es cuando multiplico 1 por 1, como es en la vida real. Nosotros multiplicamos 1 por 1 y nos da 1. Todo lo demás en esta compuerta lógica no me da 0. Fíjense, con 8 interruptores he logrado demostrar una multiplicación en base 2, en base binaria, entre unos y ceros, no en base decimal 10, no, en base 2. ¿Cómo se puede multiplicar? Con unos simples interruptores ya se logra multiplicar. Entonces ahí ya tenemos una pequeña base para entender cómo es que funciona electrónicamente estas máquinas. Dentro de estas máquinas hay millones de estos circuitos combinados. Esta es una multiplicación, está la suma, está la resta. Toda esa combinación de circuitos nos permite hacer que esta máquina con estos circuitos eléctricos funcionen. Estos circuitos, este interruptor está reemplazado por un transistor. En realidad no es un interruptor mecánico como en este caso, pero es más visual verlo así, con un interruptor, ¿vale? Esto por un lado. Vamos a apagar la simulación. Y por otro lado, a ver, bien, este es el que vimos. Y por otro lado, lo que sí vamos a ver ahora es cómo funciona un circuito
que memoriza, ¿vale? Porque otra de las cosas importantes dentro de las computadoras u ordenadores es el tema de memorizar información. En este caso yo utilicé, para que se vean las conexiones, es un poquito más complejo esto, yo entiendo que para el que no sabe nada de electricidad lo ve muy complejo, pero mm, este es un circuito de enclavamiento, hay dos contactores, el primero tiene tres contactos normalmente abiertos, como los que vimos en la otra simulación, y se le suma acá una bobina que es del contactor. Esto lo que tiene aquí básicamente es un eje, que está acá más o menos representado, y cuando la bobina se energiza hace que estos contactos se cierren. Y cuando deja de energizarse, pum, los contactos vuelven para atrás. Es como que hay un resorte, un muelle, que los empuja para afuera. Cuando yo energizo, pum, empuja el muelle y cierra. Y cuando dejo de energizar la bobina crea un campo magnético que atrae un eje. Cuando dejo de energizar, suelta y el muelle abre el circuito. ¿Vale? ¿Cómo está conectado? Esto se llama enclavamiento. ¿Qué significa esto? Es que cuando yo le doy un pulso acá, cuando le doy apenas, esto es un pulsador, no es un interruptor. El pulsador, a diferencia de un interruptor tú lo presionas y queda en un estado, o cerrado o abierto. El pulsador siempre está en el estado que es normalmente. Si es normalmente abierto, al pulsarlo siempre va a quedar abierto. Si es normalmente cerrado, al pulsarlo va a volver a quedar normalmente cerrado, ¿vale? Acá hay uno que es normalmente abierto, un pulsador y este es normalmente cerrado, ¿ok? Si yo pulso, cuando pulse aquí, indudablemente va a circular corriente. Al circular corriente va a energizar la bobina y la bobina va a cerrar el circuito. Y cuando cierre el circuito por aquí, circulará permanentemente corriente energizando la bobina. ¿Qué sucede? A darle un toque simplemente esto se cierra y siempre va a quedar cerrado. Al quedar cerrado este circuito va a circular corriente por aquí, va a encenderme la lámpara. Y por otro lado va a energizar este segundo contactor que hay por aquí abajo, va a cerrar, va a hacer cerrar este circuito y al cerrar este circuito se va a enclavar la segunda bobina, va a quedar energizada permanentemente y me va a encender la segunda lámpara. Aquí que vamos a ver, que en principio voy a generar un estado donde estas dos lámparas van a quedar en uno, van a quedar encendidas y después al resetear el primero, este va a quedar en cero, pero este va a quedar con un 1. Siempre hay como un efecto memoria. Recuerda cuál es su último estado. Si lo energizo queda en un estado 1 y si le quito la energía queda en estado 0. Así es relativamente como funcionan las memorias, ¿vale? Esto es a grosso modo, no intento hacer una clase de digitales. Yo simplemente quiero que se queden con el concepto que energizando, dando corriente a ciertos estados, me permiten conservar la información en ese estado. Y cuando le quito la energía, cambia el estado, ¿vale? Pero mientras tenga energía, ese estado es permanente, perdura en el tiempo. Así es como se guarda la información. Este circuito básicamente se llama flip-flop, pero esto no es un flip-flop puro. Esto es un intento de que comprendan cómo funciona. Indudablemente, las funciones estas que ustedes están viendo aquí a través de interruptores mecánicos y contactores están hechos por transistores. Son transistores que funcionan parecido a esto, pero no tienen una bobina. Simplemente entran en un estado y después al quitar la energía cambian de estado. Bien, vamos a ver cómo funciona esto. A ver, le di energía, se abrió el circuito, se energizó y automáticamente, ¡boom!, se encendió la primera lámpara y esto a su vez energizó el segundo circuito, la segunda bobina y me encendió la segunda lámpara. Tiene un estado 1, cada uno tiene un estado 1, ¿vale? Ahora voy a hacer un reseteo de la primera. Vamos a hacer un reseteo. ¡Pum! Se apaga la primera. La primera se apagó, pero la segunda sigue encendida. Esta queda encendida. ¿Ven cómo? Tiene dos estados. Puedo tener dos estados que se recuerdan en el tiempo. Simplemente con unos contactores. Si yo hago un reseteo en la segunda, quedaría en cero. Y ahí queda en cero. Si yo vuelvo a energizar, le doy un toque para que energice simplemente y automáticamente, pum, pum, queda de nuevo en uno. ¿Vale? Así es relativamente, quédense con el concepto de así es como las computadoras u ordenadores guardan la información.
se quedan en un estado energizado donde tienen un valor 1 o un valor 0. ¿Vale? Bien, esto es por un lado y ahora continuamos. Dijimos unos y ceros, dijimos que son interruptores. Bien, ya aquí abajo vimos los que eran los interruptores y cómo estaban normalmente abiertos o normalmente cerrados. Muy bien, a ver, esto lo voy a dejar por aquí para que si hablo de alguno de los elementos que componen los computadores o ordenadores, se los pueda señalar aquí en el gráfico. Bien, claro, indudablemente, no necesitamos simplemente un 1 y un 0, o sea, dos interruptores, no, necesitamos muchos interruptores para que todos estos circuitos, este es una placa base, este es un disco, este es un procesador o microprocesador y este es una memoria RAM que tenemos aquí, ¿vale? Indudablemente necesitamos más interruptores que simplemente de 2 u 8. Necesitamos muchos más, pero bueno, la base la base generalmente siempre son 8 interruptores. Cada uno de estos interruptores en informática se llaman bit, que pueden tener dos estados, un 1 o un 0. Cada uno de estos son interruptores. Y lo mínimo que se utiliza son 8 bits que representan un byte. En informática, un byte es una palabra. Y se llama palabra a cualquier carácter. Llámese A, B, C, D, cualquier letra del abecedario, minúscula, mayúscula, o llámese cualquier símbolo o cualquier elemento que se coloque dentro de lo que se llama información para el ordenador o la computadora. ¿Vale? Lo mínimo que se va a utilizar es esto, 8. Menos que esto no se puede usar. Esto es una norma que estableció IBM en su momento y a partir de ahí desarrollamos toda la tecnología. Que pudo haber sido más, que pudo haber sido menos, bueno, eso es parte de la historia tecnológica, capaz que algún día se tenga que cambiar, no lo sé, pero bueno, nosotros en informática hoy en día siempre nos manejamos en octetos, en ochos. Un byte son 8 bits, ¿vale? Hoy en día, hoy en día, los microprocesadores, que son el cerebro del ordenador, no funcionan en 8 bits, o sea, en un byte, no, funcionan en mínimo 32. La palabra mínima que tiene el microprocesador, el cerebro, la palabra mínima que maneja son 32, o sea, 32 de estos números, ¿vale? 32, esto seguiría así, va de 8, 8 por 4 sería 4 de estos, 32. ¿Qué quiere decir eso y por qué tanta información? ¿Por qué tantos unos y ceros es necesario para formar simplemente una letra? Bueno, eso es porque básicamente esta información debe recorrer todos estos circuitos que tiene la placa base o placa madre. ¿M? Para recorrer todos estos circuitos, aquí, aparte de la información que yo estoy enviando, que puede ser uno de estos caracteres, en el principio del dato, en los primeros bytes, son de dirección y los últimos se llaman de paridad. Los de dirección, cuando eran simplemente un byte, cuando eran 8 bits, simplemente se usaban dos. Y de paridad se usaban dos. Y el resto se usaba para la información. Estos 4 que quedan aquí metidos se usaban para la información. ¿Qué sucede? Esto es impreciso, porque esto simplemente es decir, ve allí. Cuando aumentamos la capacidad a 16 ya podíamos decir, bueno, ve hasta aquella calle. Y hoy en día no simplemente le decimos ve hasta allí, no, ahora ve hasta la dirección tal, 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 planta tal, número tal. Entonces, claro, la precisión de la ubicación que le estamos dando dentro de los circuitos es más exacta. Y esa es la clave de una calculadora, que sea cada vez más exacta. Y una calculadora es una computadora, ¿no? Nuestra computadora más compleja es una calculadora muy compleja, pero sigue calculando, necesita sumar y restar como toda calculadora. Y cuanto más preciso sea, mejor. Entonces, al aumentar la cantidad de palabra a 32 ya la cosa mejoró mucho. Y hoy en día estamos también en 64. Por eso la palabra que maneje el microprocesador, que está aquí en chiquitito,
lo mínimo hoy en día es 32 y estamos en 64. Hoy en día hay sistemas operativos que funcionan en 32 y en 64. Una aplicación o un programa puede funcionar en una máquina de 32, una aplicación que sea de 64, no. Pero una aplicación de 32 puede funcionar en una máquina que sea de 64 bits, sí, porque tiene una emulación. ¿Mm? Los datos que falta el emulador los completa con hasta 64 y hace una emulación. ¿Es más lento? Sí, es más lento porque hay una emulación de por medio. Pero bueno, son detalles que al fin y al cabo uno no se da cuenta, ¿vale? Es verdad que lo ideal es que todos los programas estén o todas las aplicaciones estén escritas en 64. Si tú tienes un sistema operativo en 64, lo ideal es en 64. Hoy en día hay cada vez más programas escritos en 64 bits, pero básicamente siempre están en 32. Continuamos. Bien, esto es lo que se llama byte. Es la unidad básica que tenemos para comunicarnos dentro de un ordenador. Y esta medida va variando, va variando. A cuanto más, mejor. Por aquí yo he puesto esto. ¿Mm? Aquí tenemos un byte, son 8 bits, que vimos que eran 8 interruptores. Esto es un byte. Y después vienen las medidas que van aumentando de a 1000. 1024 porque van de a 8. Esto no lo voy a explicar. Esto es porque va de a 8, ¿vale? Pero es 1024. Ustedes cuando vayan a comprar un ordenador no les van a decir 1024, ¿vale? Le van a decir 1 mega, ¿vale? Le van a decir 1 giga. No dicen 1024 megas, no, no. Siempre le dicen 1000, se redondea. Y esto fue discusión hace unos años con los fabricantes, pero bueno, nada, que tampoco es que tiene que ser exacto y preciso. Lo único que nos tiene que quedar en claro que cuanto más tenga, mejor. ¿Mm? Entonces, 1 kilobyte son 1024 bytes. ¿Mm? 1024 bytes, ¿vale? Recuerden que un byte son 8 bits. O sea que habría que multiplicar 8 por 1024 bytes. Y esa es la cantidad de bits que tendríamos. ¿Vale? Mega es 1.000.000 ya. Entonces sería 1024 kilobytes. ¿Vale? 1024 kilobytes. O sea, es 1024 con 3 ceros por detrás. 1.000.000. 1.024 bits. ¿Vale? Eso es kilobytes. Giga son 1.000.000.000. Acá tenemos, ahí tenemos 1073.741.824 bytes. Esto es lo que es un giga, ¿vale? Después viene tera, que ya son 1.000.000.000. Y después viene peta, que este ya en cualquier momento aparece en el mercado. Ya los petas están por ahí, que son 1.125 billones. ¿Más? Un poquito más de 1.125 billones. De ahí más van a seguir. Estas son las otras medidas que van a seguir y que en algún momento van a llegar al mercado. Por ahora estamos en terabytes. Esto es por ahora lo máximo que se ve en el mercado comercial habitual. Bien, esto es un poquito las medidas de unidades de almacenamiento. Esto es lo que nosotros logramos almacenar dentro de nuestros ordenadores. Y por otro lado, tenemos las escalas de frecuencia. La frecuencia es la velocidad con la que nosotros enviamos la información de un lado a otro dentro de la computadora u ordenador, ¿vale? Estas son las frecuencias, esta es la velocidad. Y la velocidad, al igual que la cantidad de almacenamiento, cuanto más mayor sea, mejor es, ¿vale? Hoy en día estamos en gigahercios, en gigahercios, que gigahercios son 1.000.000.000 de hertz. La medida es hertz o hercios, ¿vale? Sobre teta todavía no, nos estamos manejando como máximo en esta escala por ahora. Por aquí todavía no hemos llegado a nivel comercial, se llegará indudablemente.
ordenadores o superordenadores llegan a estas velocidades, pero por ahora nos estamos manejando a nivel comercial y los usuarios normales podemos adquirir es algo acá en gigahercios. Y esta es la velocidad máxima que vamos a tener, ¿vale? Aquí quiero hacer una salvedad. Por ejemplo, hay publicidades que te dicen empresas de telecomunicaciones que te ofrecen, por ejemplo, eh, 100 megas. Cuando te dicen 100 megas, no es 100 megabytes, no, te ofrecen 100 megabits, ¿vale? Recuerden eso, que ofrecen 100 megabits. O sea, que te están ofreciendo un bit, son 100 bits por segundos. ¿Mm? 100 bits por segundos, o sea, te están ofreciendo uno de estos por segundo. Perdón, 100 de estos por segundo, ¿vale? No byte, no te ofrece todo esto por segundo. No son 100 megabytes, no, son 100 megabits, ¿vale? Ojalá fueran 100 megabytes, pero no. Son 100 megabits por segundo y van uno detrás de otro, ¿vale? En serie, uno detrás de otro, no son en paralelo. Muy bien, velocidad, entonces esto está en Hertz y lo importante es que cuando yo voy a comprar el ordenador o la computadora, sepa que cuanto más mejor y por ahora estamos en este rango, en gigahercios. Muy bien, de esto ya está, relativamente está y ahora pasamos a esto que es un poquito lo que quiero hablar, de cómo es la parte interna de las computadoras u ordenadores. A ver, bien, vamos a ver qué hay aquí. Por empezar, esto se llama placa base o placa madre. Consta de un procesador, hay más circuitos. Por aquí entran todos los periféricos. Periférico es todo lo que yo conecto a mi computadora u ordenador, que puede ser tu ratón, tu teclado, tu impresora por puerto USB, tus auriculares, por donde me están escuchando ustedes ahora. Todo lo que conecto son periféricos. Dentro de esta placa madre hay tres partes fundamentales. Hay más, pero bueno, nosotros vamos a hablar de tres fundamentales que son las que cuando tú vas a comprarlo te dicen, tiene un microprocesador de bueno, listo. Eso es lo que a mí me interesa. Tiene un disco duro de, bueno, eso es lo que me interesa que comprendan. Primero, el microprocesador, digamos la parte más importante en este caso es un microprocesador Intel 6600, un quad, 4 núcleos. A ver, vamos a entender esto. Primero, el procesador es el cerebro de toda esta máquina. Sin procesador esta máquina está nulo. Esta máquina no funciona. La computadora no funciona. El procesador, lo importante del procesador, primero velocidades. Habíamos dicho que las velocidades estaban en gigahercios. Por ahora 3,5 gigahercios, hay algunos que van mucho más por arriba, pero las velocidades por ahora están ahí, en 3, 4 gigahercios, esas son las velocidades. Después otra cosa que estuvimos hablando es la palabra. La palabra hoy en día que manejan estos micros son de 32 bits o 64 bits. Indudablemente lo ideal es que sean 64 por lo que ya dije, por la precisión, para que sean más precisos. Entonces, como se están dando cuenta, cuanto más mejor, ¿vale? Y lo otro que hoy en día tenemos que tener en cuenta son la cantidad de núcleos del micro. En principio, Pentium 4, estoy hablando de la línea de Intel, Pentium 4 era un solo núcleo, ¿m? Y los anteriores a Pentium 4 eran un solo núcleo. Después de Pentium 4 surge un problema. Aparece Celeron intentando acelerar un poco más, pero no alcanza ya el problema que tenían era que los circuitos no se podían reducir más. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a reducir lo que son los núcleos completos. En vez de usar un solo cerebro, lograron meter dos cerebros en un microprocesador. Dos procesadores en dos microprocesadores en una sola pastilla de estas. Y después de dos pasaron, eso era por el dúo, dos núcleos, pasaron a cuatro.
que es este, el que tenemos aquí, este es un quad de 4 núcleos. Y ahora tenemos 8 y también está ya el de 32. Pero por ahora en el mercado creo que el que se puede adquirir es el de 8. Indudablemente a más núcleo, más dinero y más caro. Y entonces podríamos decir que esos interruptores son las neuronas. Antes teníamos una cantidad de neuronas en un solo cerebro y ahora tenemos muchos cerebros con muchas neuronas. A ver si por ese lado encaja un poco mejor, ¿vale? Entonces, bueno, este es el cerebro de nuestro computador u ordenador. Por otro lado, tenemos esto aquí que es la memoria RAM, que van metidas en estos slots. Esto va aquí. La memoria RAM, lo importante siempre es su capacidad y también su velocidad. Pero bueno, habitualmente lo que se ve de esto es su capacidad, ¿vale? Su capacidad y el tipo. Teníamos DDR1, pasamos de DDR2, DDR3 y ahora están en DDR4 y hay DDR5, creo. Indudablemente, las últimas DDR4 y DDR5 son las mejores, son las más veloces, las que más capacidad tienen. Tenemos 8 GB en uno solo de estos, en un solo bloque. Hay de 16, de 32, bueno, eso ya depende de cuándo vayan y en la medida de que el lugar comercial donde entren tengan esas capacidades o les puedan conseguir más. Repito, cuanto más, más caro, pero mejor. En teoría, mejor. Inconvenientes que pueden tener entre una y otra, y si siempre hay una cosa que se llama cuello de botella o embudo. Hay un cuello de botella entre a veces la comunicación del micro y la memoria RAM, pero eso es en toda la placa base. En toda la placa base a veces sucede eso, que por ejemplo este es un Intel y este es una placa base Asus. Y esto es una memoria Kingston. ¿Qué sucede? Que a veces se producen cuellos de botella porque es imposible que todo funcione exactamente al dedillo. Empresas como Apple o otras, HP han intentado mejorar mucho, ha mejorado mucho con los años, pero por ejemplo Apple intenta optimizar todo lo máximo que puede. Entonces, claro, un Macintosh, una Mac, es un ordenador que está muy optimizado porque está muy pensado y ellos estudian muy el tema de que esto vaya muy bien. No significa que sea exacto y perfecto, no, tiene fallos, pero indudablemente. Y por debajo, por detrás siempre tiene un sistema operativo que es muy bueno. El Mac tiene su sistema operativo es realmente bueno y está en base de Unix, es muy parecido o es parecido, exactamente parecido a Linux. Bien, memorias, cuanto más mejor. Ya está. Que te ofrecen memoria, que tú puedes comprar una memoria de 8 GB, perfecto. Que tú puedes comprar una memoria de 32 GB, mejor. ¿Vale? Y bueno, la tercera parte importante de cuando vamos a comprar una computadora o ordenador es el disco duro. La diferencia entre este y este, el disco duro es permanente y la memoria RAM es volátil. Esta se olvida. Apago el ordenador, la computadora la apago, se olvidó. Este aquí es donde permanece nuestra información continuamente, ¿vale? Aquí es donde nosotros mantenemos la información. Discos duros. Bueno, discos duros, estos son mecánicos. Vamos a hacer, si podemos hacer un zoom, un poquito. Ahí va. Esto es un disco mecánico. Como ven, es un disco, no hay mucha tela que ver acá. Tiene un cabezal, este cabezal no toca el disco, tiene una distancia entre el disco y el cabezal, una distancia, y este disco es magnético. Acá guarda la información magnéticamente. Los bits se guardan acá en forma magnética y en forma de espiral. Hace una espiral, una espiral, una espiral hasta que llega al centro de esto. ¿Qué hace el cabezal? Busca la información así mientras el disco va rotando. El cabezal se mueve así y el disco se mueve circular y va buscando la información. La información es magnética y el problema que tienen estos discos mecánicos que nos acompañan desde los años 50 es que son muy sensibles a los golpes, a los ruidos. Por ahí en internet verán servidores donde la gente se acerca y hace ruido cerca de los discos de un servidor y cómo baja la velocidad. El ruido los afecta mucho, las vibraciones los afectan mucho. Han mejorado con los años, han mejorado mucho, pero
todo lo que es mecánico es complicado que sea compatible con la electrónica. Entonces hoy en día esto ya se está reemplazando con drivers de estado sólido, que básicamente son memorias RAM, memorias RAM puestas dentro de una caja como esta, y en vez de ser mecánico es electrónico, que es mucho más compatible con toda esta electrónica que tenemos aquí, ¿no? Mucho más compatible con toda esta la electrónica indudablemente que tenemos aquí, porque esto, aunque ustedes no lo crean, a pesar de que va a mucha velocidad, está entre 1600, 1500 revoluciones hasta 3600, eh, con el tiempo se pone cada vez más lento, primero porque hay una cuestión mecánica y en toda mecánica hay fricción, ¿no? Y segundo, que la información aquí se almacena, especialmente Windows tiene ese problema, o MS2, almacena la información de una forma, digamos, desordenada. Y esa información se va fragmentando. Entonces, a la hora de búsqueda, a la hora de buscar la información, los fragmentos están muy dispersos, entonces por eso hay que desfragmentarlo y volverlo a colocar u ordenar lo mejor que se pueda la información. Eso fue un tema que, bueno, al principio se hizo con MS2 porque era muy lento al cargar la información. Para agilizarla dijo, bueno, que vaya tirando la información y después veremos cómo. Y bueno, surgieron esos problemas que cuanto más se carga el disco, más cuesta después encontrar la información si no está desfragmentado. Bueno, son temas técnicos que, bueno, ya hoy en día con estado sólido se ha mejorado. No se ha mejorado desde el punto de vista de Windows, no, se ha mejorado porque las memorias RAM, la verdad que a la hora de hacer una búsqueda de información dentro de ellas son muy rápidas, vuelan, y no importa, no hace falta desfragmentarlas porque la información es, prácticamente vuela. No tiene sentido. Va muy rápido, es electrónicamente, una velocidad, no digo de la luz porque no es, pero es una velocidad muy buena y que esto jamás podría llegar. Otra cosa que quiero comentarles es que estos discos, los discos mecánicos, em, esto trabaja en vacío. Este disco yo lo destapé, este es un disco de un portátil. Trabaja en vacío y el tema está es que hay mucha gente que les dice que se los puede reparar. Mucha gente no, hay gente que dice que lo puede reparar. Pero bueno, para reparar esto, les comento, hace falta una habitación limpia. Una habitación limpia cuesta entre 1.000.000 de euros o 1.000.000 de dólares o un poquito más. Una habitación limpia es un espacio, es una habitación cerrada que tiene unos sistemas de limpieza y purificación de aire, bueno, una serie de cosas importantes que son necesarias a la hora de fabricar microprocesadores y a la hora de fabricar o montar o desmontar estos aparatitos que son los discos duros. Entonces, eso no lo tiene básicamente una pequeña empresita, o no, eso lo tiene generalmente una empresa que se dedica plenamente a esto, a recuperar información. Ventaja que tiene el disco duro mecánico, sí, podemos recuperar la información, ¿vale? Nosotros podemos recuperar la información porque estos discos se pueden desmontar, estos tornillitos se quitan y se pueden montar en otro disco que viene, en otro chasis especial que viene para esto, y se intenta recuperar la información si es que no se ha rayado. Si se ha rayado, a veces se logra recuperar, hay unas metodologías para recuperar, metodologías físicas, hay metodologías de software, pero bueno, esos ya son temas muy técnicos que no nos vamos a meter ahí. Lo que sí que la ventaja que tiene este con respecto al estado sólido es que este sí se puede recuperar la información y este no. Las memorias RAM, lo que digo del estado sólido, no, porque son transistores y los transistores se queman y una vez que se quemaron, chao. Entonces, ¿qué se hace habitualmente? ¿Qué se monta habitualmente por ahí? Bueno, te montan un disco de estado sólido, ¿m? Que puede ser de conexión SATA. Acá estos son los conectores SATA. Para lo que es el sistema operativo. Y para guardar información te lo guardan en un disco mecánico. Si algún día tienes algún problema, bueno, el mecánico dentro de todo se puede recuperar la información.
¿vale? Y si tienes un problema, aquí guardarías los datos y el sistema operativo correría o funcionaría dentro de lo que es el estado sólido. Bueno, más cositas aquí, nada. Esto es básicamente lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de comprar. Más capacidad mejor, más velocidad mejor. Recuerden eso. Y después, bueno, lo demás son todas cosas más técnicas que no tienen mucho sentido que las explique. Aquí yo no recuerdo cuál de todos estos. Yo no sé si es esa. Gigasata 2. Gigabyte SATA 2. Esto es para controlar la... Yo creo que por aquí... La foto la verdad me salió con bastante definición. Yo creo que es este. Esto que tenemos por aquí. Uno de estos. Si no es este, pega en el palo. Yo creo que esto es la BIOS. Creo que esta es la BIOS. Creo, puede ser que me equivoque. Si alguno por ahí me puede decir que sí, que no. Bueno, creo que esa es la BIOS. La BIOS. Cuando enciendo el ordenador, el disco está apagado y las memorias RAM, como son volátiles, se han olvidado de todo. Entonces, lo primero que se activa es esto. Aquí está, esto se llama ROM. Aquí esta es una memoria permanente que al circular corriente tiene estos interruptores permanentemente en un estado y lo que hace es hacer un pretesteo de todo lo que tiene la computadora o el ordenador y a partir de ahí va al disco duro e inicia el sistema operativo que está en el disco duro. La BIOS, si se desconfigura o tiene algún problema, chao. La placa base no sirve para nada. No se puede recuperar, no se puede hacer nada. La BIOS, esto una vez que se casca, se cascó todo. Esto ya viene programado de fábrica y lo programan electrónicamente. Bien, ok. Entonces, ya terminando con mi charla, porque deben tener la cabeza ya que no era. A ver, por un lado, dijimos que unos y ceros. Esto se llama un programa copilado. Esto nosotros como humanos no lo entendemos. Nosotros manejamos esto, no. Esto es lo que maneja la computadora en su lenguaje más básico. Assembler, el lenguaje más básico que tiene una computadora u ordenador. Seguimos. A ver. ¿Qué manejamos nosotros? Bueno, nosotros manejamos esto. Nosotros manejamos esto. Esto sí lo manejamos nosotros. Que es el código fuente. Nosotros cuando utilizamos un lenguaje de programación a través de una IDE, programamos con este lenguaje, que es más o menos un lenguaje que hay que aprenderlo como cualquier lenguaje de cualquier idioma. Hay que aprenderlo, pero una vez que lo aprendes, nosotros programamos en esto. Y después, este código que se llama código fuente, la IDE lo transforma en un código compilado. Entonces yo escribo en Java mi entorno me permite que yo escriba el programa así. Esto no es Java, esto es C++. Pero mi entorno me permite que yo lo escriba así. Y después le doy un botón y lo compila y lo transforma en unos y ceros. Entonces mi ordenador, mi computadora lo entiende así, en unos y ceros. Y lo ejecuta así. Y después me entrega los datos de una forma visual, una forma que yo lo entienda. Me lo entrega así, con palabras, letras y dibujitos. No me lo entrega en unos y ceros ni en este código. Me lo entrega en un código que yo lo entiendo, que yo comprendo. Esa es la transformación que hablábamos al principio, a través de aplicaciones, a través de operaciones matemáticas y a través de operaciones lógicas, es como transforma esa información, la transforma en algo útil para nosotros. Y así es como podemos leer nuestro Word, nuestro PDF, como podemos ver documentos TXT, como podemos ver vídeo, todo eso lo va transformando de unos a ceros, lo transforma en algo útil para nosotros. Y son todos procesos y cálculos que hace la computadora o el ordenador por detrás y que nosotros, esos unos y ceros, en la vida vamos a ver, ¿vale? Bien, continuamos. A ver, ¿por dónde vamos? Bien, bueno, aquí
aquí intenté explicar un poquito los distintos lenguajes. Opa, ahí vamos. Hay distintos lenguajes, bueno, estos lenguajes son muy antiguos. Estos son los lenguajes de alto nivel, se llaman, lenguajes que nos permite a nosotros los humanos escribir programas, aplicaciones. Y bueno, estos lenguajes ya prácticamente están todos obsoletos. El Fortran por ahí en alguna universidad se sigue enseñando. C ahora es C++. Pascal es Delphi, ahí fue cambiando y bueno, fue más orientando a objeto. Hoy en día la programación es orientada a objeto y Simula fue el primer lenguaje que se llevó a orientación a objeto y fue la madre de la mayoría de muchos lenguajes que hoy en día son orientados a objeto. ADA es un lenguaje que se desarrolló, yo no recuerdo mal si fue para el Pentágono, porque había tantos lenguajes habido y por haber y era complicado la comunicación entre lenguajes y bueno, ADA se fue desarrollando para, creo que fue el Pentágono, no recuerdo bien, capaz que estoy diciendo cualquier cosa. Bueno, y después lo demás son, bueno, Basic lo hemos usado, los que somos más viejitos lo hemos usado para aprender a programar. Aquí tenemos, por ejemplo, esto tiene pinta de ser C, un C, sí, C. Basic, no, yo creo que es C esto. Esto es un programa fuente hecho para una factorización. ¿Mm? Este es el algoritmo necesario para que factorice un número. Factorizar es multiplicar un número hasta la unidad. Por ejemplo, 3 por 2 por 1. Eso es factorizar. 3 por 2 por 1 te da 6. Vale, para calcular, para 3 es fácil, pero para 20 ya se complica. Entonces, se puede hacer un programita. Este es el programita que te permite calcular una factorización. Y esto se llama algoritmo. Algoritmo quiere decir pasos necesarios para resolver un problema. Así es una definición un poquito burda, pero que se comprende, ¿no? Pasos necesarios para resolver un problema. Lenguajes de alto nivel, muy bien. Y por aquí, bueno, aquí tenemos ya un reordenamiento. Tenemos entonces por un lado aplicaciones que se desarrollan en un lenguaje. Estos lenguajes pueden ser C++, Java, Delphi, bueno, lenguajes ahí, como pelos en la cabeza. Y una vez que se hace el lenguaje, los transforma en código máquina, los compila. El programita que use Java o Delphi o mi IDE que utilice lo compila, lo transforma en un cicero y mi computadora o ordenador los puede utilizar. Por otro lado, hablo de intérpretes porque sí hay que hacer una distinción entre cómo funcionan las aplicaciones que funcionan así, pero el intérprete, como dice la palabra, interpreta, intérprete, lee solo códigos fuentes. ¿Cómo lee el intérprete? El intérprete puede ser cualquier navegador, Opera, Firefox, Internet Explorer, el que usa Chrome. Ese es un intérprete. Interpreta directamente el código y lo muestra en pantalla. ¿Vale? Cuando nosotros hacemos doble clic sobre nuestros navegadores, lo que hace es eso, está interpretando. ¿Y está interpretando qué? Esto, un código fuente. ¿Vale? Este es el código fuente que teníamos ahí del factorial. Él interpreta directamente esto, no interpreta esto, no viene así, no, viene interpretando esto, directamente esto. Por eso se llama intérprete, porque interpreta, ¿ok? Y por último, tenemos aquí la organización, ¿dónde va? La organización, opa, la organización, ahora sí, de cómo está un organigrama de cómo están los programas ubicados dentro de nuestra computadora u ordenador. Bien, primero enciendo el ordenador y que entra la BIOS, esa cucarechita que les mostré a un costado de la placa base. Esto que está aquí, esto es la BIOS. De aquí cuando encendemos lo primero que se activa es esto, ¿ok? Muy bien. ¿Qué pasa con esto? Bueno, al activarse esto hace un testeo, como ya les dije, ve lo que hay o no hay dentro del ordenador conectado y automáticamente va al disco duro. Y en el disco duro, ¿qué se encuentra? Un sistema operativo, ¿vale? Una computadora o ordenador. ¿Puede funcionar con un sistema operativo? No.
siempre necesita un sistema operativo. ¿Ok? Bien, sistemas operativos, Windows, Mac, Linux, el que usen, el que exista, Android, algún Android, un sistema operativo para tablet y para móviles, diseñado por Google, bueno, en base a Linux, ¿vale? Unix, imposible tener un Unix, realmente un Unix es la madre de todos los sistemas operativos. Unix sale $3.000, 3.000 euros más o menos, eso es muy caro, pero Unix es la base que utilizó Tenenbaum para desarrollar Linux, ¿vale? En realidad utilizó Mimix, creó, perdón, Trovalan Linux. Tenenbaum desarrolló Mimix y después Trovalan Linux le pidió que le diera los códigos para desarrollar un sistema operativo, porque tenía, no recuerdo, una 286, una 386, la quería hacer funcionar más rápido, y desarrolló y regaló su Linux, Trovalan Linux, desarrolló este lenguaje Linux y lo regaló al mundo, ¿eh? Lo entregó allá a principios de los 90, 91, para que todos podamos tener un sistema operativo que podamos meterle mano, que no sea un sistema cerrado como es el Mac o el Windows. A estos dos son códigos cerrados, no podemos acceder a su código fuente ni a su código, bueno, al código compilado sí podemos acceder, el tema es que hay que hacer la ingeniería inversa para entenderlo. Bien, Linux es código abierto. Si tú quieres hacer algo en Linux, indudablemente tienes que regalar y lo tenés que entregar, aunque sea en una versión, digamos, una versión beta que pueda usar la gente. Em, esto fue un gran avance para todo el mundo porque los que quieren estudiar ingeniería informática o ingeniería de sistemas te permite ver cómo es por dentro realmente un sistema operativo. Linux le copia un poco a Tenenbaum y saca un poco de Unix, entonces entre los dos logra crear sin copiar ningún código ni de Mimix ni de Unix, lograr un sistema operativo que funciona bastante bien. Hoy en día, bueno, Linux, distribuciones de Linux hay un montón. La más conocida puede ser, bueno, Red Hat ya no existe más, creo. Mandrake también, Mandrake, no me acuerdo el nombre bien cómo es. Ubuntu, que es la más conocida hoy en día. Ubuntu lo estamos usando la mayoría porque es muy simple para enseñar y es hacer clic clic y funciona muy bien. Bien, sistema operativo. Si no tengo sistema operativo, mi computadora o ordenador no funciona. Y por último, o antepenúltimo, o anteúltimo, como lo quieran decir, están las aplicaciones, por un lado, que son cualquier aplicación que yo utilice de Officemática, que puede ser Word, Excel, PowerPoint, o una aplicación de diseño, un juego, o todo estas son aplicaciones y que en principio lo ven en un código compilado del ordenador. Y por otro lado tenemos los intérpretes que nos permiten navegar. Los intérpretes nos permiten navegar en Internet y recuerden que no ven código compilado, sino que ven código fuente. Bueno, por ahora nada más. Hasta aquí llegamos en esta entrega. Espero que les sea útil, espero no cansarlos ni agotarlos. Pero bueno, denme un like si les gusta y coméntenme en algo si les parece que fue didáctico o no. Bueno, muchísimas gracias y los espero en otra presentación. Un abrazo a todos y cuidarse. Hasta luego.